En Estados Unidos, como en otras partes del mundo, existen decenas de hospitales abandonados, cada uno con una recurrente historia de fantasmas o hechos paranormales. Y no es de extrañar, el aura que rodea estos sitios es justamente muy oscura y debido a los diversos hechos perturbadores que se les adjudica, tienen muy bien ganada su fama. Sin embargo, existe un edificio, un hospital cuya exposición mediática lo convierte indudablemente en el caso más aterrador y fantasmal de todos. Hablo del sanatorio de Waverly Hills. Este edificio es un hospital cerrado y obviamente abandonado, ubicado al sudoeste de Louisville, en Kentucky. Originalmente fue abierto el 26 de julio de 1990 y en sus inicios albergó entre 40 y 50 pacientes enfermos de tuberculosis, o como se llamaba por aquel entonces, la plaga blanca, una enfermedad que azotaba ferozmente la zona en aquella trágica época. Waverly Hills fue abierto como un hospital en el cual se podía albergar a 50 pacientes que padeciesen la peste blanca, pero la ampliación del edificio fue inminente tras la gran cantidad de gente afectada por esta enfermedad, que años más tarde encontraría una cura. Entonces, el 17 de octubre de 1926, se inauguró una nueva ala con capacidad para otros 400 enfermos. En 1943 comenzó a implementarse la streptomicina, cura anteriormente mencionada, lo cual hizo mermar increíblemente la cantidad de casos de tuberculosis. Esto, naturalmente, llevó al cierre del hospital en 1961. Un año después, Waverly Hills reabrió sus puertas como Hospital Geriátrico Woodhaven. No obstante, volvió a cerrar sus puertas en 1981, después de que funcionarios encontrasen terrible evidencia del abandono que recibían los pacientes. La edificación desde entonces pasó por muchas manos, pero la compra más destacable, por sus berrinches y desastres, fue la que realizó Robert Albershasky, quien compró la propiedad con la idea de derrumbar el edificio y construir la mayor estatua de Jesús, hecho que fue misteriosamente denegado por el Registro Nacional Histórico de los Estados Unidos. Tras la negativa, el señor Albershasky decidió abrir algunas puertas del viejo hospital para que quien lo desease pudiese entrar y destrozar las instalaciones que aún quedaban dentro. Actualmente, el edificio pertenece a Charlie y Tina Mattingly, quienes utilizan el lugar como ruta turística de lo paranormal, aunque su verdadera intención es transformar y reconstruir el lugar para dar lugar a un museo para los aficionados de lo paranormal. La finalidad del viejo sanatorio no era simplemente sanar a los enfermos, ya que además los médicos experimentaban con algunos pacientes moribundos en busca de curas más eficientes, llevándose a cabo así una serie de mórbidos experimentos, tales como la hidroterapia, la terapia electroconvulsionante o electroshock, e incluso amputaciones y extirpaciones de órganos infectados. Divagando un poco más en el tema, se puede decir que en algunas ocasiones, cuando el pulmón del infectado tenía una zona afectada por la enfermedad, al paciente se le retiraban literalmente las costillas que se alojaban en la parte infectada, cortando toda la sección del pulmón para que la bacteria no pudiese seguir avanzando sobre el tejido sano. El problema de esta intervención radica en que el paciente perdía toda la consistencia y forma de su caja torácica, que se mantenía débilmente gracias a las costillas que no habían sido cortadas, obligándolo así a vagar por el hospital como un ser extraordinariamente deforme. Los resultados de las operaciones, lógicamente, muchas veces eran nefastos y solo sobrevivían a ellas un 5% de los ingresados. Por su parte, la hidroterapia causaba neumonía, mientras que la terapia de shock tenía, asimismo, resultados similarmente crueles. Sin embargo, el lugar más sombrío y escalofriante del hospital era, o es, un túnel al cual vulgarmente se le conoce como el elevador de cuerpos o túnel de la muerte. Es, en efecto, un largo y tenebroso túnel por el cual se transportaban los cuerpos de las personas fallecidas hacia la morgue y el crematorio, con el único objetivo de no desanimar a los demás pacientes, puesto que ver un camión de muertos cada mañana no sería para nada provechoso para quienes aún vivían en aquel lugar. Gracias a distintas investigaciones en las salas anteriormente mencionadas, se ha llegado a la conclusión de que son, irremediablemente, las zonas con mayor carga paranormal del complejo, aunque, sin dudas, existen otros sitios muy cargados, como tal es el ejemplo de la habitación 502.
de los hechos más trágicos y de los cuales más se ha hablado es el ocurrido en la habitación 502. Existen dos versiones, y aunque son realmente opuestas, ambas convienen en el mismo final. Un alma en pena se oculta allí. La primera versión habla sobre una enfermera que quedó embarazada de uno de los médicos del lugar, y tras ser rechazada por este, decidió colgarse de la tubería de su cuarto. La otra, en cambio, sugiere que la muchacha se quitó la vida simple y llanamente porque no aguantó su trabajo. En esta última versión también existe una segunda parte en la que se indica que 4 años después, en 1932, otra enfermera se suicida en la misma habitación, pero esta vez saltando desde el balcón. Aunque ya se habló superficialmente de este tema anteriormente, hay bastante más que decir. En un principio, este túnel era un atajo para recibir suministros en invierno, cuando la colina no podía ser atravesada por los distintos proveedores. Tras un tiempo, se convirtió, como se mencionó anteriormente, en un pasadizo por el cual se transportaba a los muertos, con la intención de que los pacientes aún vivos no perdiesen las esperanzas. En la actualidad, este lugar es considerado como un punto paranormal muy importante, si no es el más importante, ya que en la mayoría de los casos, los visitantes aseguran ver extrañas sombras, sentir pasos y voces atormentadoras y, además, sentir desoladoras presencias. Algunos investigadores han captado en este túnel extraordinarias psicofonías y fenómenos auditivos varios. Según la leyenda, Timmy fue un niño de 6 o 7 años que falleció a causa de la tuberculosis en Waverly Hills. Quienes visitan el lugar movilizados por esta historia suelen llevar pelotas al hospital para jugar con el muchacho. Incluso hay quienes aseguran que la pelota que llevaron se movió por su propia voluntad, lo cual aseguraría o demostraría la existencia del joven Timmy. La leyenda nace tiempo después de clausurado el sanatorio, cuando los vigilantes nocturnos denuncian sucesos extraños y escalofriantes dentro del recinto. La magnitud de los acontecimientos paranormales llega a ser tan pero tan grande que la noticia revienta y comienza a correr rápidamente por los distintos medios de comunicación de los Estados Unidos, dándole una increíble relevancia. Tras esta publicidad y la buena acogida del público, distintos programas televisivos como Scariest Place on Earth de Fox o el popular Ghost Hunters de Sci-Fi, e investigadores curiosos metieron sus narices en el lugar. Después de mucho tiempo, este es considerado uno de los lugares más embrujados de la Tierra. Y creo que después de haber dicho todo esto, merece decir que tiene muy bien ganada esa denominación. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y compartilo con tus amigos, ya que eso me sería de vital importancia para poder seguir con este canal. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima.